Bienvenidos una vez más a esta tercera y última conferencia del ciclo que dedicamos en el año 2020 en este caso, a la colección Svettustate Novum, que, como ya he dicho en semanas anteriores, empezó a publicar el centro hace 2 años. En 2018 publicamos el primer título, Los entretenimientos de un noble montañés, amante de su patria. Al año siguiente fue el diario del prisionero de los franceses, del que el otro día nos habló Rafael Palacios Ramos, y finalmente en el año presente, y con un formato también muy distinto, por las razones que después explicará el ponente, Virgilio, pues hemos publicado ese libro que está ahí delante, La montaña artística y monumental, una excelente colección de fotografías realizadas por Fernando Ceballos de León y que datan aproximadamente del año 1920, con las que él confeccionó una serie de álbumes de los cuales ya iremos informando. Bien, llegamos al último día de este ciclo. Por supuesto, no solamente agradezco la presencia a quienes están aquí presentes, sino a todos los que nos siguen a través del Ateneo, a través del Centro de Estudios Montañeses, desde sus casas, que son muchos. La semana pasada realmente han acabado siendo un montón de personas las que han seguido la conferencia que se dio. Y agradezco nuevamente al Ateneo de Santander, que siempre nos facilita, al Centro de Estudios, entre otras cosas por razones de buena vecindad, ya que somos vecinos inmediatísimos, pues el poder utilizar este salón para nuestros ciclos de conferencias. A Virgilio Fernández Acebo, que es el ponente de hoy, pues casi no hace falta presentarle, le conocemos todos, es el bibliotecario, el vocal de biblioteca del Centro de Estudios Montañeses y desde hace muchos años miembro del mismo, así como también ha pertenecido a la asociación, y pertenece a la Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo, Federación Acanto, al Instituto para Investigaciones Prehistóricas, lamentablemente desaparecido, etcétera, etcétera. Virgilio se ha especializado sus estudios en una gran variedad de disciplinas: la prehistoria, la historiografía prehistórica y arte rupestre, paleontología, arqueología, en gran número, historia antigua, espeleología, etnografía, toponimia, museografía. Su firma está en todas las grandes obras acerca de arqueología prehistórica y de la antigüedad que se han publicado en Cantabria durante los últimos 30, 40 años. Pero dado lo extenso de sus intereses intelectuales, aunque fundamentalmente haya trabajado sobre todos estos temas que llevo citados, pues también podemos encontrarnos entre su obra, por ejemplo, un trabajo sobre la historia de los talleres Corcho o bien otro sobre el ferrocarril en los Montes de Paz, es decir, un complejo variadísimo de intereses. Es autor o coautor de casi un centenar de trabajos que he podido contar yo, publicados en obras colectivas y en revistas especializadas, pues como Altamira, la revista del Centro de Estudios Montañeses, Autuola, Ascajén, publicaciones del Instituto de Etnografía y Folclore Hoyo Sainz, Covie, Boletín Cántabro de Espeleología, Boletín del Museo de las Villas Pasiegas, Memorias de la Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo, etcétera, etcétera. Bien, pues sin más preámbulos, le cedo la palabra para que nos ilustre sobre la génesis de este libro, por fin publicado 100 años después, sobre su autor, el autor de las fotografías, y lo que implica esta magnífica colección para el conocimiento y la valoración del patrimonio histórico y artístico de Cantabria. Buenas tardes. Da gusto estar entre amigos, aunque es un poco exagerado todo lo que he oído por parte de mi buen amigo Paco, y como todos vosotros sabéis, yo creo que os puedo tutear porque son amigos prácticamente. Pero bueno, sí es cierto que con la... esta tecnología...
¿Dónde es? Aquí. Ah, se quita también el micro, entonces. A ver, ahora. Espera. Un momento. Déjame el ratón. Es que sí, con el ratón va mejor. Un momento, que esto va rápido. Pero ya sabes que... A ver, ahora. A ver, ¿me oyes ahora? Perfecto. Venga, pues vuelvo a presentar. Bueno, estaba diciéndoos que sí, que es cierto que con el paso de los años uno acaba haciendo unas cuantas cosas. Lo demás me parece un poco exagerado. Bien, paso a exponerles unas notas biográficas y someramente en qué consiste esta gran obra gráfica, se me ha olvidado el nombre. Se me viene a la cabeza el Archivo de Arte Montañés del Centro de Estudios Montañeses, en el que encaja esta obra de la montaña artística y monumental. Y, bueno, pues comienzo. No es ninguna casualidad vernos hoy, esta tarde de este otoño del 2020, reunidos precisamente en el Salón de Actos compartido en estos momentos, el edificio, por dos grandes instituciones culturales de la ciudad, grandes y trascendentes en cuanto que han hecho aportaciones sustanciales a la infraestructura cultural que hoy conocemos en Santander. Aunque la mayor parte de vosotros lo sabéis, habrá gente que no tenga noción clara de que buena parte, si no todas las grandes instituciones culturales, museos, archivo, participó o inició y gestó el Centro de Estudios Montañeses, su existencia. Bueno, pues eso, no es ninguna casualidad encontrarnos aquí, porque hace precisamente 100 años, justo en el otoño del año 1919, el Ateneo de Santander fue sede de una exposición fotográfica cuyo éxito y aclamación popular, tanto de la prensa como de visitantes y vecinos de Santander, la convirtieron en el germen de la obra que hoy editamos. Justo entonces, además, a partir de ese momento, se inicia una trayectoria que luego seguiremos comentando, que ha abocado primero a la creación de un cuerpo documental por el propio fotógrafo y luego a esta obra que se ha tardado precisamente 100 años, 3 generaciones en materializar. Lo cierto es que la cultura, en muchos casos, pasa por esta decantación y este reposo. Mencionaremos también, así por contextualizar un poco esta tarde, más que por otra cosa, la coincidencia de ambiente por este centenario de que hablamos, es decir, de la exposición en el Ateneo de Santander. Justo entonces acababa de terminar la pandemia de 1918. Es una situación, ya había terminado, pero justo el año anterior, los últimos coletazos, una situación exactamente igual, o al menos muy parecida a la actual, si salvamos el gran avance de la higiene pública y de la salud colectiva. Bueno, estas consideraciones apocalípticas, así de ambiente, las olvidamos y volvemos de nuevo a este acto que tiene que producir alegría. Voy a tratar de resumir primero quién era Fernando Ceballos de León y el contenido de la obra, de esta obra gráfica, que documenta en realidad el patrimonio construido y su arte, el arte que contiene ese patrimonio en Cantabria,
como nunca se había realizado hasta su llegada, ni aquí ni en la mayor parte de las provincias españolas. Había unas cuantas catalogaciones de Gómez Moreno y otros autores, pero con este detalle gráfico y esta exhaustividad no había habido ninguna. Fernando Ceballos nació en Madrid el año 1887. Era el hijo menor, el tercer hijo, de una familia formada por el acaudalado Martín Gómez de Ceballos Vélez. Enfatizo el Gómez de Ceballos, Ceballos con B. Este Ceballos de León, Fernando, ese Ceballos ya es con V, ha desaparecido el Gómez. Y esto ha sido un hándicap desde hace décadas, porque este personaje está intentando ser estudiado ya por lo menos desde los años 80, cuando lo abordaron Bernardo Riego y Ángel de la Hoz. Y hay muchos problemas a la hora de seguir una traza familiar debido a este tipo de cosas. Yo, personalmente, todavía no he podido averiguar cuándo desapareció el Gómez ni por qué, y tampoco cuándo ni para qué se convirtió la B de Ceballos, que es un apellido compuesto, Gómez Ceballos, que va con B, era una familia, mejor dicho, era un apellido bastante extenso en Cantabria, extendido. Y bueno, vuelvo a la historia. Esto ha impedido simplemente un inciso, la investigación biográfica de este gran fotógrafo. Martín Gómez de Ceballos y su mujer y dos hijos, Manuel e Higinio. Su mujer, Leocadia León, era una criolla cubana, hacendada, también, bueno, el término criolla lo dice, oriunda de España. No sabemos muy bien de dónde porque no se ha podido acceder a la información familiar y la información en Cuba es todavía difícil de acceder. Vinieron a España en el contexto de las guerras de independencia de la isla. El padre era nativo de Santibáñez de Carriedo y había emigrado a México, primero a Zacatecas, donde estaba su hermano Higinio, tío Higinio. De allí parece que no salió con buenas relaciones familiares, se fue y estuvo una temporada en Ciudad de México, de allí a Veracruz, abandonó México finalmente, se fue a Santo Domingo, de allí marchó a Cuba y en Cuba se casó en la primera ciudad de acogida, fue Alacranes. Se casó con Leocadia de León y de Alacranes se trasladó la familia, primero con sus dos hijos, a Matanzas. En Matanzas, este hombre adquirió a un procurador que estaba ahí establecido, le compró la procuraduría y ejerció durante varios años. Venido a España, recalaron en Madrid, donde compraron varios inmuebles y luego se establecieron en Santander. Vamos a ver que esto se... Me estoy atascando un poco con los papeles. Este periplo del padre de Fernando Ceballos viene a cuento de que, pasado el tiempo,
pasado el tiempo, Fernando Ceballos, a finales, aproximadamente, por finales del siglo XIX, inicios del XX, reunió en sí todas las fortunas familiares, o la mayor parte, de su tío Higinio en México, su suegro en Cuba y en Santibáñez de Carriedo, donde tenían una importante parte del pueblo comprada ya, aparte de lo de Madrid, de forma que luego veremos que la escasa trayectoria fotográfica de Fernando Ceballos, que duró solo 20 años, se debe también a esta circunstancia, el haber tenido que hacerse cargo de toda la hacienda bajo el audio. Espera un momento. Te estamos poniendo nervioso. Bueno, nos tomamos una pequeña pausa. De todas formas, estas imágenes no ruedan. Sí, no, ahora se vuelven a poner, tranquilo. Pero bueno, Un momentín. A ver, ahora. vamos a ver si podemos seguir. Entonces, dices que lo ponemos otra vez en marcha, ¿no? ¿Y se oye en internet ahora? ¿Se oye? ¿Manuel? Sí. Vale. Venga. De todas formas, están los grillos por ahí por el techo que no me hacen ninguna gracia, ¿eh? Vuelvo a compartir y ya está. Venga, volvemos. Bueno, pues seguimos. Fernando Ceballos abarcó como fotógrafo las 2 décadas que median entre 1908, donde se conocen sus primeras fotografías, año en el que se conocen, y 1929. Estoy hablando de como fotógrafo activo, prolífico, de gran producción fotográfica. En 1915 había muerto ya uno de sus hermanos, Manuel. En 1920, justo en esa época de la exposición, que hace la exposición tan exitosa en el Ateneo, perdón, me voy a quitar la mascarilla que no me deja hablar, murió su padre y en 1929 muere su otro hermano Higinio, el abogado, el que estaba abocado a haber seguido la trayectoria de gestión de la hacienda familiar, tanto por sus conocimientos en leyes como por elección del patriarca. Pero ocurre que además ese año, 1929, muere también el hijo primogénito de Fernando Ceballos de León, llamado también Fernando. Estaba estudiando en Salamanca y murió en mitad de curso debido a una tuberculosis, pues como ocurría en la época. Esto le dejó absolutamente deprimido. Abandona los viajes y salidas fotográficas y se dedica a la administración de la cuantiosísima hacienda y patrimonio. Bueno, tras este breve inciso biográfico,
que yo creo que solamente le falta recordar, que no lo escribí, que se había formado en mecánica como ingeniero en Lieja y que, por tanto, se movía muy bien con todo lo que era equipamientos mecánicos, motores, etcétera, etcétera, de forma que, además, tenía una colección de 2 o 3 vehículos, 2 o 3 coches de la época que le permitían acercarse a cualquier sitio. Bueno, retomamos eso, de nuevo, este ambiente en torno al Ateneo, en torno a ese ambiente de éxito, de esa incorporación al mundo de la cultura santanderina, para recordar que justo después de la exposición, casi por aclamación popular de la prensa, etcétera, inició la confección de 4 álbumes que nos han llegado al Centro de Estudios Montañeses por compra, por adquisición, que son los que reunimos en esta publicación de la que estamos hablando. Le llevó 2 años confeccionarlos, no sería a tiempo completo, me imagino, y estaban manufacturados con fotos originales pegadas sobre cartulinas y lujosamente encuadernados. La verdad es que tienen los cantos metálicos, un escudo de Santander en el centro, etcétera, etcétera. Y es un lujo ver la calidad de las fotografías. Parece ser que la intención de Fernando Ceballos al confeccionar los álbumes tenía que ver con esa demanda que le hacía la sociedad, por así sintetizar, de que esto sería bueno ponerlo en libros y publicarlo, etcétera, etcétera. Y así les llama él mismo. A cada uno de los álbumes le llama libro 1, libro 2, libro 3, pero su concepto del libro, su idea libraria, es una idea extraña, porque estos 4 álbumes no tienen más que una pequeña lámina en la introducción, diciendo el título y poniendo los 4 álbumes, sintetizando los 4 álbumes, y después una más en cada uno de los libros, diciendo que es el libro 1 de arquitectura religiosa y contiene esto y lo otro, y los demás, pues el libro 2, el libro 1 de la civil y el libro 2 de la civil. Ese es todo el texto, si exceptuamos, claro que lo tiene, unos rotulillos recortados a tijera y mecanografiados a máquina de escribir, donde dice de qué monumento se trata y dónde está. Eso es todo el texto. Bueno, entre 1923 y 1925, y seguramente en años anteriores, viajaba con amigos, en sus coches a veces o en el suyo en otras, y aficionados a la fotografía. Con cierta frecuencia se sabe que iba acompañado del erudito arquitecto y también fotógrafo aficionado Elías Ortiz de la Torre, de modo que finalmente la Diputación Provincial interesada en su obra optó por generar una publicación en 2 libros, formato bolsillo, contando con estas 2 personas, el uno para elaborar los textos y el otro las imágenes. Lo abordaron con el título genérico para los 2 tomos de colección, por así decir, de la montaña artística, y el primero se dedicó a la arquitectura religiosa, firmándole exclusivamente Elías Ortiz de la Torre. Fernando Ceballos aparecía como el autor de las fotografías, en un segundo plano, totalmente en un segundo plano, y además la edición era francamente mala. La impresión de las imágenes dejaba mucho que desear, la trama era gruesa,
no estaban bien plasmadas, no representaban en absoluto la filosofía estética que el autor plasmaba en sus álbumes. Yo diría que eso tendría mucho que ver después, cuando al año siguiente se publica el libro de Arquitectura Civil, en 1927, el que no aparezca ya ni una sola imagen ni el atisbo de presencia por ningún sitio de Fernando Ceballos de León. Bueno, ya que hablamos de publicaciones, aprovecho para comentar que Fernando Ceballos también fue colaborador de distintas publicaciones. Por ejemplo, colaboró en una revista novedosa y muy impactante para la época, era una revista gráfica, La Esfera, y también se le conocen colaboraciones en La Montaña, la revista de la colonia montañesa de La Habana, en el Cantábrico, en la Atalaya, etcétera, etcétera. O sea, era un hombre que entre 1920 y 1925 o 27 era bastante, tenía una cierta presencia en las publicaciones gráficas. Colaboró también con investigadores y, sobre todo, además de esta obra que firmó solo finalmente Elías Ortiz de la Torre, colaboró con Mateo Escajoy y Salmón en Solares Montañeses. Pues yo creo recordar que entre 1925 y 1933, si no me falla la memoria, también volvió a colaborar en 1935, creo que fue en 35 cuando se publicó en el Centro de Estudios Montañeses la escultura funeraria, ¿no? El primer manual, el 34. El 34, eso es. También con Elías Ortiz de la Torre y otros autores. Pero esto ya eran fotografías que habían estado hechas una década atrás, al menos. Pero bueno, estoy repasando un poco su presencia editorial. En cuanto a sus fondos, también voy a aprovechar aquí ya para cerrar este tema, para no meterlo ya en otro capítulo. Se conservan los principales, sin ninguna duda, es la colección del Centro de Estudios Montañeses, esos 4 álbumes, sus negativos en cristal, una colección de diapositivas, otras fotografías sueltas que tienen menos interés, porque algunas son temas ya repetidos, o al menos de los mismos monumentos, pero también el propio Ateneo le quedan algunas fotografías de la exposición de 1920, en cartón, reproducciones en cartulina. Se han encontrado algunas fotos suyas también en el Museo Arqueológico Nacional, etcétera, etcétera. Es decir, fue una persona que hizo una labor tan esmerada, en algunos casos tan exhaustiva, que era casi imprescindible como referencia gráfica cada vez que se tocaba un tema en arquitectura y a veces en arqueología. La familia conserva también, pero principalmente fotografía familiar, que puede ser muy interesante porque venía calificada en estilo por Ángel de la Hoz y Bernardo Riego como fotografías familiares de estilo surrealista. Nadie ha vuelto a ver esas fotografías porque están están conservadas en el seno familiar y no ha sido posible, ni la gente, interesada en la historia le han hecho una selección para decir solo puedes ver estas. Entonces eso lo que estimula es mucho más la curiosidad. Debió ser seguramente, pienso, un artista, pues, lo mismo que hacía grandes fotografías de patrimonio. No es de esperar que en las fotografías familiares hiciese bodrios.
Bueno, como se venía diciendo, en estos tiempos, en estas semanas atrás, la montaña artística y monumental, que es el trabajo esencial del fotógrafo, tanto por la coherencia, la extensión y la perfección técnica, es el tercero y último volumen de esta colección. Está recién salido de imprenta y es un libro muy especial. Yo creo que hace ya un tiempo considerable que en Cantabria no se publica un libro de estas características, es decir, un libro con finalidad, originalmente finalidad estética, un profundo sentido patrimonial y sin ningún tipo de alarde de erudición ni acompañado de ninguna investigación. La verdad es que son 4 álbumes en uno. Es una joya bibliográfica. Hablando del título, tengo anotado aquí que debo hablarles del título. La montaña artística y monumental es un trasunto del título de un libro romántico de viajes hecho por 2 españoles que estaban exiliados en Francia. El mismo título de la montaña artística y monumental, pero puesto en el plano nacional, que era el título del libro, España artística y monumental, lo había utilizado también Ceballos en la sección de La Esfera, en la revista La Esfera, donde publicaba las fotografías, de forma que era algo muy familiar y que seguía utilizándose después, cortado en la publicación con Elías Ortiz de la Torre, que se quedó en La montaña artística. Es una aclaración, yo creo que necesaria, porque responde a una larga trayectoria como de pensamiento muy fijo. No había, seguramente no hubo alternativas, aunque quisieran, y ya llevaba un tiempo con ello. Debía ser una persona con un gran carácter. Acerca de la elaboración de los álbumes, es tradición familiar que el fotógrafo salía, elegía los temas. Eso quizás no sea tan riguroso. Volvía con los clichés, los revelaba y a continuación empezaba a elaborar los álbumes y finalmente los encuadernaba él mismo. Quizás en algún momento pudo hacer alguno, pero teniendo en cuenta que era una persona con una capacidad económica holgada y que vendía álbumes, no era un fotógrafo tan aficionado como parece. Él vendía sus álbumes a un duro de plata, era un dinerillo por los años 20. Yo pienso que habría trabajos, por ejemplo, la reproducción de negativos, la encuadernación, etcétera, que a una persona como él, un duro seguro que no le robaba las horas que lleva meterse en el cuarto de revelado, todo el proceso, al secado, y luego ponerse a encuadernar para venderlo por 5 pesetas. Es muy probable que trabajase pues, con el resto de los profesionales, por un lado de la fotografía y por otro de la encuadernación de Santander. Esto no estoy más que transmitiendo un pensamiento personal. Realizó, que se sepa, estos 4 álbumes que tenemos en el Centro de Estudios Montañeses, que son los de fotografías más numerosas. Son 374 fotografías en total en los 4 álbumes, pero además hizo otros 7 álbumes para cada uno de sus hijos, álbumes dobles, uno de fotografía de monumentos civiles y otro de religiosos, y
además de eso, hizo también, como decíamos, álbumes para la venta, que llevaban también las dos secciones, álbum de fotografía civil, patrimonio civil y patrimonio religioso. En total, yo pienso que llegar a hacer una veintena aproximadamente de juegos de álbumes. El nuestro tiene 4, algún otro tenía 4, pero la mayor parte, tanto de los hijos como de los que puso a la venta, eran de 2 volúmenes. Entonces, esta propia escasez ha producido que se consideren como unos libros raros y, por cierto, alguno que aparece en Internet bastante valorados económicamente. Bueno, yo creo que voy a ir ya acelerando y terminando esta parte que me corresponde. Voy a entrar ya al contenido rápido, muy rápido. Los 2 primeros volúmenes se dedican al patrimonio civil y los 2 siguientes al patrimonio religioso. Ya he comentado el número de fotografías, 374, y aunque de esto os hablará después Paco, es un fotógrafo muy esmerado en las fotografías, las escenifica, escoge unos rincones y unos elementos de ornato y de temáticas. Yo, en ocasiones, me da la impresión que escoge una esquina y no la otra exclusivamente por el carro que está en una arquería determinada en primer término, etc. Es una persona absolutamente meticulosa en ese tipo de cosas. Se lee en las fotografías. Dado el contenido patrimonial y la alta calidad gráfica de los originales, en esta edición en la que hemos coparticipado el Centro de Estudios Montañeses, entre otras cosas, porque es una edición documental de referencia. No vamos a encontrar nunca una colección fotográfica así, hecha en torno a 1920, que abarque toda la provincia de punta a punta, exceptuando 4 o 5 sitios donde todavía no se habían hecho las carreteras. Hubo unas cuantas que se terminaron justo antes de la República, en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, y otras en la misma República, las principales vías para llegar a los pueblos más altos y complicados en automóvil. Donde no podía llegar el automóvil, el coche del fotógrafo con sus cajas de materiales y su cámara pesada, era una cámara de estas voluminosas para formatos amplios, pues allí evidentemente no acudía ni él ni otros. Bueno, a lo que iba, que esto está publicado como decía Paco antes, por el Centro de Estudios Montañeses y la Federación Acanto. El Centro de Estudios Montañeses, obligadamente, porque es el propietario, tarde o temprano lo tendríamos o lo tendrían que hacer en el futuro, porque es por su valor intrínseco, y en la Federación Acanto ha participado porque es una federación de asociaciones que se dedican todos a la defensa y estudio del patrimonio cultural o natural de Cantabria. Entonces, bueno, pues es una confluencia deseada y nos ha permitido hacer reuniendo las aportaciones económicas y la experiencia y conocimiento de las dos partes, pues hemos podido hacer una gran edición, la verdad. Pensaba hacer el recuento geográfico de los sitios en los que el fotógrafo tomó las imágenes, pero
casi que hubiera aprovechado si hubiera aquí, salvo que a alguien le interese, pero eso me parece que no merece la pena, es que si hubiera estado completo el aforo, viendo que hay gente de muchos sitios, pues casi habría uno de cada pueblo, pero yo creo que les voy a ahorrar la molestia y decir que hay 42 de 42 sitios, hay fotografías de patrimonio religioso y de 80 y tantos de patrimonio civil. En total son unos 120, no recuerdo, voy a ver si lo encuentro por aquí. 82 y 42. 82 de patrimonio civil y 42, 124 salen, ¿no? Es una cantidad importante, teniendo en cuenta que hay 102 ayuntamientos, al menos uno y pico sale de media en cada ayuntamiento, que es una presencia importante. Bueno, no sé si seguir, para dejar un poco más de tiempo a Paco, que se pueda explayar, que es muy interesante, sin duda, su aportación, porque parte de lo que tenía aquí anotado podríamos confluir y no me gustaría. Sí que vuelvo a insistir, existen grandes problemas para investigar la biografía de Fernando Ceballos de León, por una parte, porque cuesta mucho, como no se vaya a Madrid y a ver qué se encuentra, encontrar su partida de nacimiento. No sabemos cómo está registrado, no sabemos tampoco cómo se registró su padre en Madrid, si como Ceballos o como Gómez de Ceballos, su apellido original, etcétera. De todas formas, se ha encontrado en la Biblioteca Municipal de Santander un librito escrito con una fobia y un odio total al padre de Fernando Ceballos, a Martín Gómez de Ceballos Vélez, por un abogado también carredano, de forma que se conocerían muy bien. A todos nos suena el apellido Mazorra como uno de los apellidos de juristas, abogados, procuradores y notarios, que todavía están ejerciendo los descendientes por ahí. El autor del librito, del folleto, de 1898, es Antonio Mazorra. No sé, yo entiendo que el contenido de ese libreto es en buena parte inventiva, pero entiendo también que con un ambiente de fobia así percibido desde dentro de la familia, no me han dejado entrar ni a mí, ni a Bernardo Riego, ni a Ángel de la Hoz, estamos hablando de hace 20 y tantos años, a lo que es la documentación, pero ni siquiera las fotografías. Es decir, yo he conseguido hace muy pocos meses, hace ya un año, hace un año, una foto de la imagen de la cara de Fernando Ceballos, gracias a un bisnieto que vive en Texas y que lo había conseguido de una manera muy rocambolesca. Había pasado esa fotografía primero por un tío suyo que en Alicante, de Alicante creo que había ido a Málaga, y de Málaga se lo mandaron a él en un escaneo, por email, y entonces me la proporcionó, pero aquí en Santander, que es donde está el grueso, no es fácil acceder a ello. Bueno, el personaje, desde luego, merece la pena una más profunda investigación, entre otras cosas porque no se sabe ni dónde aprendió fotografía, ni con quién, no se sabe cuál era su relación, por ejemplo, con un Dugo Marco, con el que pudo haber compartido experiencia, con los Quintana, con los Amot, con los que tenía relación, al menos en una edad ya adulta, etcétera, etcétera. No conocemos dónde aprendió la fotografía, no conocemos qué conceptos manejaba de la fotografía, pero sí sabemos que con cierta profundidad
Es decir, manejaba muy bien la estereoscopía, hacía fotos estereoscópicas para ver después con visores. Experimentó algo el cine desde sus orígenes, etcétera, etcétera. Nada de eso se conoce todavía. Es un personaje que merece la pena una investigación más profunda que nosotros, evidentemente, no podemos hacer. Eso seguramente para un trabajo de fin de máster o algo equivalente, de forma que la gente se pueda dedicar casi monográficamente a ello, como en estos momentos se están haciendo, por ejemplo, con Samot. Bueno, y con esto les invito a escuchar, os invito a escuchar a Francisco Gutiérrez Díaz, que seguro que va a ser más ameno que yo, con toda seguridad, porque este era un tema que me resultaba árido y que realmente he tenido que seleccionar, a mi gusto excesivamente, pero no queda otra. No les puedo dar una tarde pesada en un día como hoy. Así que, Paco, cuando quieras. Eso después de un aplauso. Le interesaba quizá una parte de él, en fin, creo que podemos sacar una serie de conclusiones viendo la hermosa colección de fotografías que constituyen los 4 álbumes que el centro posee y que, por cierto, como ya ha dicho Virgilio, también tenemos los cristales, los negativos, depositados hoy en día en el CEDIS para su mejor conservación, que son, pues yo creo que casi un centenar más que las fotos al final publicadas, lo que quiere decir que ahí tenemos también un material que yo francamente desconozco, pero que, quiero decir, las fotografías que él hizo fueron bastantes más que las que después introdujo o seleccionó para estos álbumes. Claro, la percepción del patrimonio artístico y monumental ha variado mucho con el paso del tiempo. Quiero recordar que cuando muere Fernando VII y comienzan a mandar en España los gobiernos liberales, una de las primeras cosas que se crean, se fundan, son las comisiones provinciales de monumentos. Es decir, al mismo tiempo que se produce aquel desastroso fenómeno de la desamortización que tanto arte se llevó por medio, también es cierto que hay un interés por parte de aquellos gobernantes en que el patrimonio artístico valioso se preserve de alguna manera. La comisión que se crea en Santander, el primer informe que envía a Madrid, dice: en esta provincia no hay absolutamente nada que sea digno de mantenimiento o de ser considerado un monumento. Quiero decir, a las alturas de 1835, los más ilustrados santanderinos, fundamentalmente eran de Santander, consideraban que nada de lo que había en la provincia era digno de ser considerado monumento. Hay que partir de la idea de que entonces se pensaba como monumento la Alhambra de Granada, la Catedral de Burgos, qué decir yo, la de Toledo y poco más, el acueducto de Segovia, y pare usted de contar. Es decir, se entendía como digno de conservación únicamente lo específicamente monumentalísimo, diríamos. Sin embargo, sin pasar mucho tiempo, empieza a haber un interés por determinados monumentos de la provincia. Y ahí sí que tenemos que agradecer mucho a un madrileño al que debemos agradecer muchas cosas, que fue el arquitecto Antonio de Zabaleta. Zabaleta viene a Santander contratado por el ayuntamiento como arquitecto fontanero, va a ser el autor de proyectos tan interesantes como el del Mercado del Este, como el de la Casa de los Arcos, de aquí de la Plaza de Pombo, o
posteriormente, cuando ya estaba de regreso en Madrid, del proyecto de la iglesia de Santa Lucía, entre otros muchos. Pero Zabaleta también entra en la Comisión de Monumentos y empieza a poner en valor determinadas cosas, especialmente la colegiata de Cervatos. A él le interesa mucho las colegiatas de Santillana y de Cervatos. Se entiende que son monumentos de gran interés y dignos de conservar, y comienzan a ser enviados informes a Madrid con estas valoraciones. A medida que va avanzando el tiempo, pues se van va habiendo interés se va abriendo el abanico y van interesando otras cosas más. Pero tengamos en cuenta que aun cuando Fernando Ceballos, en el año 1920, hace esta colección de fotografías, solamente existían en toda Cantabria 3 edificios que estuvieran declarados monumento nacional. Es decir, todo lo que se había hecho desde 1835 hasta 1920, casi un siglo, había sido condecorar con el título de monumentos nacionales a 3 edificios. El primero de ellos fue la Colegiata de Santillana, todavía dentro del siglo XIX. También antes de que acabara el siglo, pero en la última década, se hace monumento histórico-artístico, monumento nacional, a la iglesia prerrománica mozárabe de Santa María de Leveña, que es la segunda beneficiada, y nada más iniciarse el 20, en 1903, se declara monumento nacional la Colegiata de San Pedro de Cervatos. Es decir, por el año de 1920 solamente 3 edificios en toda la provincia estaban considerados monumento. Cuando vemos la gran variedad de fotografías de Fernando Ceballos, pues comprobamos que este hombre se interesa por mucho tipo de construcciones que considera artísticas, monumentales y dignas de conservación. Pero si reflexionamos un poco, vemos que tampoco es exactamente todo el patrimonio el que le interesa. Llama la atención que tenga la sensibilidad tan contemporánea, y digo eso porque esa sensibilidad se ha creado a finales del siglo XX, prácticamente, de considerar que todo un recinto urbano, con paisaje y todo, se puede considerar un monumento. Lo que hoy en día llamamos un conjunto histórico-artístico, eso ya lo ve Fernando Ceballos. Y de hecho nos lega fotografías de San Vicente de la Barquera, visto desde un sitio, desde otro, de Santander, de Laredo, de Castro, es decir, las 4 villas, las 4 antiguas villas de la costa, pero también de Mogrovejo, por ejemplo, 2 nada menos, de Carmona, de diversos pueblos del Valle de Toranzo. Es decir, él entiende ya que se puede considerar monumento algo que es más que un edificio, que es un conjunto urbano. Eso, la verdad, que le hace ser un pionero. Por otra parte, lo que más, sin duda, valora es lo que más valoraban entonces todos sus cultos contemporáneos de Cantabria, que era el románico. El románico había ido suscitando un interés muy grande y realmente podemos ver que a la Colegiata de Santillana es al monumento al que más fotografías dedica muchísimas a la Colegiata. No es de extrañar, porque ya estaba declarada monumento nacional, ya estaba validado por todos que aquello sí que era algo que merecía la pena. Pero Fernando Ceballos, que también dedica lógicamente a Cervatos, que igualmente estaba nombrada monumento nacional, también incluye abundantes fotografías, aunque no tantas, pero abundantes, de San Martín de Elines, que todavía no estaba considerado monumento, de hecho tardó mucho todavía en ser considerado, de la Colegiata de Castañeda, por ejemplo, de la iglesia de Santa María de Varello, la de Silió, etc. Es decir, todos los principales edificios, iglesias románicas de Cantabria entran en el objetivo de Fernando Ceballos y las pone de manifiesto. Lógicamente, también del prerrománico incluye Santa María de Leveña, que ya estaba declarada monumento. No incluye otros vestigios prerrománicos, porque entonces eran muy mal conocidos y alguno estaba en ruina total, como era San Román de Moroso, por ejemplo, que se restauró posteriormente.
Por lo tanto, el románico está muy dentro de su interés. Y en segundo lugar, diríamos, está el gótico. El gótico también estaba siendo redescubierto, quizá no con tanta pujanza como el románico, pero interesaba cada vez más el gótico, y por lo tanto Fernando Ceballos tiene muy en cuenta a las grandes iglesias de la costa, la de San Vicente de la Barquera, la de Santander, la que ya era catedral, Santa María de Laredo y Santa María de Castro, pero también a la iglesia de Santoña, Santa María del Puerto, o incluso la iglesia de Udalla, también entra dentro de las que él fotografía. Por lo tanto, un interés notable por la arquitectura religiosa de estilo gótico. Y, sin duda, algo que también le interesa mucho y que comparten con él, pues desde luego Elías Ortiz de la Torre, el Marqués del Saltillo, los González Camino, toda aquella generación que estaba muy unida en esa visión y en esos intereses, las torres bajomedievales de Cantabria. Las torres, la verdad que nos hizo una gran aportación y un gran servicio Fernando Ceballos retratando tantas torres, porque ya algunas de ellas no han llegado a nosotros, y si las conocemos hoy en día es gracias a estas fotos. También otros monumentos. Esta colección no solamente es valiosa por sí misma y por lo que expresa de lo que se entendía por patrimonio en los años 20, sino que también es valiosa porque nos lega la imagen de diversos monumentos que hoy en día han desaparecido por completo. Es más, algunos ya habían desaparecido cuando él hizo los álbumes, y lo pone, la casa de no sé qué desaparecida. Es decir, en pocos años, por desgracia, se había producido no pequeña destrucción de patrimonio construido en Cantabria, y claro, desde el año 1920 hasta nuestros tiempos, no digamos la que se fue produciendo posteriormente. Sin embargo, pasamos a la Edad Moderna y nos encontramos con algo que podría hoy en día llamarnos la atención, pero que en aquel momento no era nada raro. Le interesan muchísimo las casonas montañesas. Le interesan muchísimo las portaladas de esas casonas. Una gran cantidad de fotos están dedicadas a portaladas individuales, una y otra y otra y otra. Realmente ese sentido que había incluso romántico, de, digamos, de matiz pereriano, de lo que había sido la vida idílica en el campo montañés, presidida por la casona y por la portalada, la corralada, todo aquello, y de todo eso estaban muy imbuidos todos estos señores, y por lo tanto para ellos la casona, el palacio, la portalada eran elementos distintivos de la arquitectura montañesa y muy dignos de conservación, de valoración, de ser tenidos en cuenta. Sin embargo, es curioso, porque si pensamos, bueno, y de la arquitectura religiosa que se hacía al mismo tiempo que las casonas son fundamentalmente del 16 algunas, pero fundamentalmente del 17, del 18. Y en esa época también se están haciendo unas magníficas iglesias en Cantabria. Sin embargo, esas prácticamente brillan por su ausencia. No le interesan, pero no es que no le interesen a Fernando Ceballos, es que no le interesaban prácticamente en ese momento todavía a casi ninguno. Es verdad que, por ejemplo, incluye alguna fotografía de la espléndida torre y portada de la iglesia del convento del Soto, de Sotoiruz, sí, esa la mete, y mete alguna que otra iglesia de edad moderna, pero la inmensa mayoría de los grandes templos, aquellas iglesias columnarias de planta salón, esa magnífica iglesia, por ejemplo, de Guriezo, o la gran iglesia de Noja, la de Isla, que son magníficas construcciones, prácticamente para él no cuentan. Ya digo, es algo muy propio de la época, no es que eso quiera decir que Ceballos tenga que ser minusvalorado, es que es muy propio de lo que entonces sí interesaba como patrimonio y de lo que no interesaba como patrimonio. También tiene la sensibilidad de incluir puentes históricos, es decir, les da la relevancia suficiente como para interesarse por ellos. Rollos, por ejemplo, esquineros, la Cruz de Rubalcaba y tantos otros por este estilo. En cuanto, pasando de la arquitectura
algo que tampoco le interesa ya absolutamente nada es la arquitectura que es posterior al barroco. He dicho que le interesan las casonas, los palacios barrocos, el Palacio de Soñanes, el Palacio del Sedo, toda la cantidad, la profusión de casonas montañesas, eso sí le interesa. La arquitectura de esos 2 siglos no, pero no digamos nada ya de lo de después. O sea, todo lo que sea neoclásico no vamos a encontrar absolutamente nada. Hombre, puede parecernos medio neoclásico, que se incluye la famosa portada de la fábrica de la Calada, de la fábrica de cañones, pero ni está la iglesia, por poner un ejemplo, ni está la iglesia neoclásica de Arredondo, ni está la de Santa Lucía de Santander, ni está la de Salarzón, ni están las escuelas de Terán, nada que sea neoclásico. Se conoce que les quedaba tan cerca que eso todavía se consideraba como algo contemporáneo y que no era digno de ser tenido como valioso histórico. Si pasamos de la arquitectura a la escultura, observamos que el mayor interés, un interés grandísimo, es por la escultura funeraria. Y es que eso sí que estaba muy dentro de los intereses de todos estos eruditos santanderinos de la época. Lo que más valoraban de escultura en Cantabria era la escultura funeraria, tanto medieval como de la Edad Moderna. Y lo vemos, por ejemplo, en la cantidad de artículos que 10 años después, en el año 30 y 31, van a publicar los González Camino en aquella famosa revista de Santander sobre algunos monumentos funerarios. E incluso el hecho de que cuando se funda el Centro de Estudios Montañeses, el primer libro que publica el centro, ahora ya lleva publicados 200, no sé cuántos llevamos, pero el primer libro que publica el centro, no es una casualidad, es La escultura funeraria en la montaña, escrito por Elías Ortiz de la Torre, los González Camino y el Marqués del Saltillo. Es decir, eso estaba muy dentro ya de toda esta generación, ese interés por la escultura funeraria, tanto, ya digo, los sepulcros más antiguos, como por ejemplo el del Abad Muño en la Colegiata de Castañeda, pues hasta las grandes creaciones del final del Gótico, los corros viejos, la obra maestra del sepulcro de don Antonio del Corro ya en el Renacimiento, hasta los sepulcros pues del 17-18 con aquellos personajes arrodillados, orantes, como era característico representar entonces a los ilustres finados que se construían monumento funerario. Es más, hasta es curioso que, por ejemplo, un edificio al que apenas dedica casi nada, y yo creo que a la Iglesia nada, que es el convento de la Canal de Carriedo, sin embargo, hay foto de los 2 sepulcros que existen allí, el de don Domingo Herrera de la Concha, el fundador, y el de doña Catalina de Losada, su primera mujer. No ha tenido en cuenta la Iglesia, pero ha tenido en cuenta los 2 monumentos funerarios. El resto de la escultura, pues los retablos, es curioso, la retablística todavía no interesa mucho, aunque Ceballos, pues igual hace fotografía de 15 o 20 retablos. Por supuesto, le interesa el retablo de Belén, de Laredo, que es gótico flamenco, una pieza muy destacada. Le interesa, claro, el retablo de Santoña, porque es un ejemplo de pintura renacentista y son obras que están en el siglo XV, todavía en los finales de la Edad Media, pero lo que era la retablística del Renacimiento y sobre todo del Barroco interesa relativamente poco. Ya digo que alguna cosa que otra sí que retrata, pero no demasiado. Todavía no se ha redescubierto en toda su potencia, en todo su valor, la gran retablística que existe en Cantabria, sin duda. Y la imaginería le interesa aún menos. Ahí me llama la atención que hay una escultura barroca de un San Juan Evangelista, me parece que es, o Bautista, no me acuerdo, que no es nada del otro mundo y sin embargo a esa la dedica una foto. No sé por qué, no sé qué encontró de especial él en esa escultura, en esa talla,
pero en realidad, en general, es poco el interés que hay por ese tipo de manifestaciones. Y ya no digamos si pasamos, o sea, si había habido un gran interés por lo arquitectónico, aunque no por todo, por lo escultórico mucho menos. Se centraba el interés sobre todo en la escultura funeraria. Y ya en lo pictórico, apaga y vámonos. Le interesa un cuadro, que también me hubiera gustado a mí conocer a Fernando Ceballos para preguntarle por qué había metido precisamente ese cuadro en su obra, que es un retrato ovalado, por ahí se ha visto antes, de un caballero del siglo XVIII, que estaba en el Palacio de Soñanes, pero en el Palacio de Soñanes había unos retratos de cuerpo entero del siglo XVII magníficos, y no incluye ninguno. O en otros muchos lugares de Cantabria había pinturas muy dignas de consideración y no las tiene en cuenta. Hubiera entendido mejor que no hubiera puesto ninguna pintura. Lo que más me llama la atención es que ponga precisamente esa. Cuadro que, por cierto, también fue después, en el año 1935 creo que fue, fotografiado e incluido en un libro que publicó el Centro de Estudios, muy bonito, de Eloy Arnaiz de Paz, El hogar solariego montañés. Ese cuadro también aparece. Y aprovecho, y ya esto lo cuento como anécdota y así termino, para decir que precisamente ese cuadro o esas fotos, tanto la que apareció en el libro El hogar solariego montañés como la que aparece en C. Fernando Ceballos, sirvieron, aunque no les han servido de mucho, a la familia expropietaria para interponer un pleito al Estado que viene durando pues 60 o 70 años, porque resulta que en la Guerra Civil ese cuadro desapareció del Palacio de Soñanes y se dio por destruido, robado, nada, no se sabía que había sido de él. Pero pasaron los años y de repente ese cuadro alguien le localiza en la Embajada de España en París, allí decorando una pared. Y entonces, evidentemente, el Estado ese cuadro le había recuperado en algún momento. Entonces el pleito se montó y se presentó como prueba de que el cuadro era propiedad de los señores, de los Fernández de Velasco de Villacarriedo, las dos fotografías, que son además muy claras, muy nítidas y estupendas. No les ha servido de nada, por más que han estado, porque han llegado a tener, digamos, respuestas tan curiosas como decir que, hombre, que será un cuadro muy parecido, que será otra versión de la pintura, pero tal parecido, hasta el punto de que es exacto, pues es un poco difícil. Pero bueno, lo cuento como una anécdota, pero que nos muestra hasta qué punto todavía la pintura en Cantabria por estos señores no es considerada algo pues que esté al nivel, o no se considera algo monumental como podía ser fundamentalmente la arquitectura y en menor medida la escultura. Bueno, pues simplemente esto era lo que quería reflexionar sobre hasta qué punto el patrimonio es considerado tal en unas épocas o en otras. En nuestra época, a la que hemos llegado ahora, por suerte, en general hay un espectro muy amplio de cosas que consideramos patrimonio, felizmente. Pero también es cierto que todos nosotros hemos conocido todavía épocas en las que cosas, edificios, que hoy en día consideraríamos dignos de mérito y de conservación y de valoración, pues no se consideraban absolutamente interesantes bajo ningún concepto. Eso todavía pasaba relativamente hace poco. Incluso la percepción común que ha habido, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era joven, la pintura, la gran pintura de historia española del siglo XIX, esos cuadros grandísimos, bueno, cogía uno un libro de arte y era machacarla viva y decir que eso era una basura, poco menos decía la crítica de entonces, mientras que la crítica actual y los historiadores actuales pues la ponen en los cuernos de la luna. Es decir,
los tiempos van haciendo cambiar las percepciones. Tenemos que entender que Fernando Ceballos tiene la percepción que corresponde a su momento histórico, y no cabe duda que de cualquier forma era una percepción amplia, generosa, del concepto de patrimonio, y que nos aportó con estos álbumes un material valiosísimo que realmente después, además, el Centro de Estudios pudo ir complementando con aquella otra enorme colección que el centro estuvo haciendo por los años 40, 50, el Archivo de Arte Montañés, que es aún mucho más amplio que la colección de Fernando Ceballos, y que entre lo uno, lo otro, más una serie de álbumes más antiguos que nos quedan, pues nos sirven para tener una valoración o una constatación de los distintos estados en que se ha conservado el patrimonio a lo largo de mucho tiempo. Hay, por ejemplo, cuando uno ve en las fotos de Ceballos el estado en que estaba por entonces el Palacio de Revillagigedo en Ramales, muy mal restaurado hoy en día, pero bueno, por lo menos parece imposible que haya llegado a nosotros viendo cómo se hallaba entonces, ¿no? Es muy interesante ver cómo se ha ido conservando. Sí que aprovecho también para decir algo que ha apuntado antes Virgilio. Seguramente a Ceballos le hubieran interesado también determinados monumentos que no pudo, en este caso no es que no le interesaran, sino que no pudo retratar. Fundamentalmente hay un par de áreas, pero sobre todo una, que él la dejó virgen porque no apareció por allí. Se conoce no, sin duda era muy difícil llegar hasta lo más alto de aquello, que es la zona de Polaciones. Polaciones, claro, todavía era un momento en el que si es difícil llegar a veces hoy en día, no digamos entonces. Entonces hay algunas áreas, pequeñas áreas, que no están tratadas por Ceballos. En ese caso no podemos achacar eso a falta de interés por el patrimonio de ahí, sino a imposibilidad física, material de llegar a ello. En fin, pues muchas gracias a todos por haberme escuchado tan pacientemente en este rato, y decirles que, bueno, pues que este libro, no quiero hacer propaganda de él, pero merece la pena adquirirle y tenerle, porque es una obra realmente hermosa, es una obra que pues gusta, y me imagino que gustará a muchas personas con el tiempo, un día coger, abrirla, ir viendo esas fotografías que nos evocan pues una época muy determinada, un patrimonio muy determinado y una época muy determinada también, y que además tienen el encanto, como bien ha dicho Virgilio, de que Fernando Ceballos, que tenía un poco de artista, o un bastante de artista, no se conformaba con el monumento, sino que quería ambientarle. Y entonces te ponía unos niños jugando por allí, en no sé qué sitio, una señoruca al lado del carro, colgando o apoyada en el balcón a otra moza, tal. Con lo cual, digamos, sus imágenes ganan en valor, pues diríamos, hasta etnográfico, aparte del valor histórico-artístico que tiene. Pues muchas gracias. A todo esto, si alguien quiere comentar o preguntar o decir algo, tanto los aquí presentes o si hay alguna... ¡Ay, Elisa! Oye, ¿nos podéis decir a los interesados? Sí. ¿De cuánto es la tirada de los libros? ¿Cuántos habéis hecho? ¿Cuántos hemos hecho? Pues... ¿1.000, 2.000, 500? No. Pues si te digo la verdad, yo creo que los nuestros creo que son 500 ¿no? O 400. O 300. Es que ahora mismo no me acuerdo. 500 y pico en total, ¿no? Creo que son, sí. Sí. ¿Y ella? Repartidos entre dos entidades. Sí, eso es. Sí. No sé, yo es que a mí me parece que tenemos muchos, y eso que todavía no nos han traído todos, porque abultan tanto que parece muchísimo. Y ello... Bueno, primero decir que es un libro magnífico. Yo creo que es indispensable para todo aquel que le guste este patrimonio. Con el tiempo cada vez está mejor. Eso, por supuesto. Y un apunte de Virgilio, el apellido de varios he estudiado, ya lo sabes, tengo un trabajo sobre el gallo, y está escrito a veces con Z, con D, con B, es el mismo.
pero es el mismo. Y luego quizás a lo mejor, si buscas genealogía familiar, aquí hay familia. Seguramente te dirá su abuela de dónde era, etcétera. No, si lo tengo identificado, lo que ocurre es que el apellido es Gómez Ceballos, no hay ninguna duda. ¿Era compuesto? ¿Gómez Ceballos o...? Gómez Gómez. ¿Era compuesto o era...? El micro, Virgilio. El apellido es Gómez de Ceballos Vélez y en un momento determinado desapareció, pero no hemos visto, no hemos encontrado en absolutamente ningún sitio registros civiles, cosas de estas, cuando se ha alterado el apellido. Y en la lápida que se conserva en el cementerio de Ciriego ya todos vienen homologados a Ceballos con V. O sea, el padre de Fernando Ceballos, en su lápida, que es la suya, la del nieto, la de Fernando y la de Josefa, la mujer de Fernando Ceballos, esos cuatro están ahí, aparecen todos Ceballos con V. Eso genera un gran problema a la hora de indagar en los registros. La partida de bautismo de Martín Gómez de Ceballos está perfectamente localizada. Su padre se llamaba Manuel Lucas, su abuelo se llamaba Manuel, etcétera, y son Gómez de Ceballos. Se rompió en esa trayectoria entre 1930, en que nació Martín Ceballos, y el inicio aproximadamente del siglo XX, donde ya aparece en la prensa, porque ahí sí que publica cosas en la Atalaya y demás, en el periódico conservador de Santander, firmando con Ceballos con B. Luego ya digo que la familia daría datos familiares, porque yo los conozco a algunos, era vecino de su familia, yo los conozco. Hay una palmera todavía que recuerda dónde estaba su casa en Valderrama. En la travesía, efectivamente, en Valderrama hacia arriba, donde era, ahí está la palmera. Sí, no, y conservan allí el taller y, claro. Y vive allí una de las hijas, una de las hijas políticas de Fernando Ceballos, sí. La mujer de José Luis sigue viviendo allí con su hijo, sí. Por favor. Hija política. Historia y por el patrimonio, pues es de primera mano. O sea, son cuestiones que luego podemos nosotros aplicar a cualquier curiosidad, cualquier investigación. Y luego también un valor, digamos, desde el punto de vista de la rehabilitación del patrimonio, también nos ha dejado Ceballos, Gómez de Ceballos, en sí mismo un monumento. Gómez de Ceballos era el padre de Córdoba. Nos ha dejado un verdadero patrimonio que se estaba construyendo, porque en muchos casos estas fotografías de época y desde sus primeros momentos de la fotografía permiten para interpretar cuál es el estado, cuál es el momento original de los edificios que ya con el paso de los años en muchos casos han ido sufriendo muchas o pocas o pequeñas intervenciones, porque hoy por hoy, desde los ojos del presente, muchas veces no sabes interpretar cuál es Claro. porque la cubierta ha sido modificada, pues los saberes pueden construir. Entonces, estos datos, en muchos de los momentos en los que se tiene que actuar sobre estos edificios, pues resulta que son fundamentales para poder trabajar, para poder interpretar lo que estás viendo. Sí, no cabe duda que son documentos de primera, de gran valor para el arquitecto que tiene que ponerse ahí o el equipo que tiene que ponerse a trabajar, claro. Todos los historiadores, hay los datos históricos, pero los datos materiales para que la fotografía acabe siendo un dato. Sí, ya lo creo. Muchas gracias.
Sí, trasladar desde el chat de la videoconferencia la felicitación a ambos conferenciantes y además trasladar una pregunta concreta, un comentario desde Jesús Sergio que indica que le consta que en otra edición de los álbumes sí hay una foto de poblaciones en la zona que actualmente está la presa de la Cuilla. Añade que dónde se podría ver esa foto y quizás que podría estar entre los negativos que se conserven. Pudiera ser, sí. Sí, la verdad es que los negativos que de todas maneras me extraña que la hubiera... Si es simplemente del embalse, no sé yo que lo tuviera... Puede ser del embalse, pero sí. Pero es que igual es del valle. Si es del valle, eso puede ser, sí. Sí. Puede ser que tuviese en algún momento de la intención de meter aquello. Y puede ser... La zona de donde está ahora la presa. Así lo he entendido yo. Ya. Sí. El negativo pues está en el centro de estudios, en el centro de investigación de la imagen de Sonata. Sí. En el CEDIS, en el Centro de Documentación de la Imagen. Ahí están. Yo la verdad es que me gustaría algún día, que no los conozco, a pesar de que sean nuestros, me gustaría algún día ver los negativos que no están incluidos en el libro para saber exactamente qué hizo de más este hombre y se le adquirió, pero claro, se respetó los álbumes tal cual él los había hecho. De hecho, el libro hemos escogido un formato que sea prácticamente igual, es un poco más pequeño. No las fotografías, pero lo que es el formato general. Y claro, hay gente que me dice, pero uy, ¿y cómo habéis metido aquí los 4? Bueno, pues por la sencilla razón de que estas cartulinas son de este grosor y las otras son así. Son muy gruesas. Entonces, y lógicamente también en los álbumes que son absolutamente artesanales tienen esas cantoneras de metálicas de verdad, y esto es, bueno, una imitación, claro, pero bueno, lo que se podía hacer dentro de nuestras posibilidades. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa por ahí. Sí, de nuevo a través del chat nos indica que Jesús Sergio de nuevo que hay 3 fotografías que él titula Carreteras de Piedras-Longas. Pues puede ser, sí, no digo que no. No digo que no. Ya las estudiaremos si es que están en nuestro archivo, vamos allá en el CEDIS. Quizá habría que aclarar que se han utilizado diferentes encuadernaciones de diferentes fotografías y este libro se ha hecho sobre lo que tenemos en el centro de montañés. Sí, claro. Yo no recuerdo haberlo oído, os lo digo. De hecho, el formato pequeño. Esto está exactamente sacado de los álbumes suyos. Sí, ya lo comentó antes Virgilio, sí. Sí. De hecho, cuando hemos publicado este libro, Mario Ceballos, nieto de Fernando, ha cogido su colección, ya se ha puesto a contrastar los álbumes que él tiene con estos, y primero le faltan algunas, tiene unas cuantas fotografías menos, pero tiene otras fotografías que son totalmente distintas a las que hay en este. No tienen nada que ver, no corresponden a los mismos negativos. Es que seguramente él tuviera, como decía Paco antes, bastantes más. Yo alguna vez he estimado cuántas pudo llegar a hacer, y entre lo que me han contado, lo que he visto en publicaciones y demás, yo calculo que por debajo del millar, seguramente supere el millar de negativos en cristal que haya hecho de patrimonio. Entre otras razones, porque estas son fotografías selectas y la mayor parte de las imágenes no salen de esta perfección. O sea que no sé dónde estarán o si las habrán tirado o qué, pero es muy probable eso, que haya bastante, o que haya habido bastantes más que las que conocemos hoy. Y otro asunto es, en cuanto al desplazamiento con la provincia, el libro que hizo Chicodieres sobre la Comisión de Monumentos, hay una carta de vida social a Torres Malvás, que era el restaurador de la Leopoldo. Alhambra, en la que te cuenta que está viajando por la provincia con Ceballos. Perdón, tengo que aclarar, y eso te da nombre de cada arquitecto que construyera. De hecho, orgulloso
A lo mejor si accedido a más sitios de los que pensamos o los que se puede ver en estos entornos. No obstante, yo imagino que a las zonas más altas de por ahí no llegaría, porque hay buenas, bueno, pudiera ser que nos interesase por las iglesias como nos interesó por otras tal, pero me extraña que casonas como muy vistosas que hay por ahí no hubiera incluido siquiera una o dos para dejar testimonio de ellas en este libro tan amplio, donde por otra parte hay tantas casonas de tantas zonas geográficas de Cantabria. Bueno, si no hay nada más, pues darles las gracias a todos por la asistencia nuevamente y, bueno, pues el año que viene intentaremos hacer, como todos estos últimos, un nuevo ciclo de conferencias abierto a toda la sociedad, que esperemos sea presencial del todo y, en fin, volvamos a las circunstancias habituales o por lo menos a las que estamos acostumbrados. Sin tardar mucho, seguramente, a raíz de este libro, organizaremos precisamente una exposición que está en cartera en el CEDIS, precisamente, en la sala de exposiciones que tiene el CEDIS, pues para que se difunda y se conozca más y llegue a más gente noticia de esta colección fotográfica tan valiosa de Fernando Ceballos de León. Muchas gracias.